Creed en sus profetas. Jueves 8 de agosto 2024, Mateo 9. Habiendo entrado en la barca, Jesús pasó a la otra orilla y llegó a su propia ciudad. Entonces le trajeron un paralítico tendido sobre una camilla, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. He aquí algunos de los escribas dijeron entre sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué piensan mal en sus corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. Entonces dijo al paralítico: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y se fue a su casa. Cuando las multitudes vieron esto, temieron y glorificaron a Dios, quien había dado semejante autoridad a los hombres. El llamamiento de Mateo. Pasando de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el lugar de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando los fariseos lo vieron, decían a sus discípulos: ¿Por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Al oírlo, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Vayan pues y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido para llamar a justos sino a pecadores. Pregunta sobre el ayuno. Entonces los discípulos de Juan fueron a Jesús y dijeron: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos frecuentemente, pero tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Pueden tener luto los que están de bodas mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone parche de tela nueva en vestido viejo, porque el parche tira del vestido y la rotura se hace peor. Tampoco echan vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien echan vino nuevo en odres nuevos, y ambos se conservan. Jesús sana a una mujer. Mientras él hablaba estas cosas, he aquí vino un hombre principal, y se postró delante de él diciéndole: Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque ella pensaba dentro de sí: si solamente toco su vestido seré sanada. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue sanada desde aquella hora. Jesús resucita a una niña. Cuando Jesús llegó a la casa del principal y vio a los que tocaban las flautas y a la multitud que hacía bullicio, les dijo: Apártense, porque la muchacha no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él. Cuando hubieron sacado a la gente, él entró y la tomó de la mano, y la muchacha se levantó, y salió esta noticia por toda aquella tierra. Jesús sana a 2 ciegos. Mientras Jesús pasaba de allí, lo siguieron 2 ciegos, clamando a gritos y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Cuando él llegó a la casa, los ciegos vinieron a él, y Jesús les dijo: ¿Creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: Conforme a la fe de ustedes les sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Entonces Jesús les encargó rigurosamente diciendo: Miren que nadie lo sepa. Pero ellos salieron y difundieron su fama por toda aquella tierra. Jesús sana a un endemoniado mudo. Mientras aquellos salían, he aquí le trajeron a un hombre mudo endemoniado. Y tan pronto fue echado fuera el demonio, el mudo habló, y las multitudes se maravillaban diciendo: Nunca se ha visto semejante cosa en Israel. Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Jesús se compadece de la gente. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban acosadas y desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El deseado de todas las gentes.
Capítulo 53. El último viaje desde Galilea. Al volver a Cristo, le comunicaron las palabras de los habitantes del pueblo, diciéndole que habían rehusado darle siquiera albergue para la noche. Pensaban que se le había hecho un enorme agravio, y al ver en lontananza el monte Carmelo, donde Elías había matado a los falsos profetas, dijeron: ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Se sorprendieron cuando vieron que Jesús se apenaba por sus palabras, y se sorprendieron aún más cuando oyeron su reproche. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. No es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirle. Satanás y los hombres impulsados por su espíritu son quienes procuran violentar las conciencias. Pretextando celo por la justicia, los hombres que están confederados con los ángeles malos acarrean sufrimientos a sus prójimos, a fin de convertirlos a sus ideas religiosas. Pero Cristo está siempre manifestando misericordia, siempre procura conquistarlos por la revelación de su amor. Él no puede admitir un rival en el alma ni aceptar un servicio parcial, pero desea solamente un servicio voluntario, la entrega voluntaria del corazón bajo la compulsión del amor. No puede haber una evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu de Satanás que el deseo de dañar y destruir a los que no aprecian nuestro trabajo u obran contrariamente a nuestras ideas. Todo ser humano pertenece a Dios en cuerpo, alma y espíritu. Cristo murió para redimir a todos. Nada puede ser más ofensivo para Dios que el hecho de que los hombres, por fanatismo religioso, ocasionen sufrimientos a quienes son adquisición de la sangre del Salvador. Y partiéndose de allí, vino a los términos de Judea y tras el Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Gran parte de los meses finales del ministerio de Cristo se pasó en Perea, la provincia tras el Jordán, con respecto a Judea. Allí la multitud se agolpaba a su paso, como en los primeros días de su ministerio en Galilea, y él repitió mucha de su enseñanza anterior. Así como enviar a los 12, designó el Señor aún otros 70, los cuales envió de 2 en 2 delante de sí, a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Estos discípulos habían estado algún tiempo con él, preparándose para su trabajo. Cuando los 12 fueron enviados a su primera gira misionera, otros discípulos acompañaron a Jesús en su viaje por Galilea. Allí tuvieron ocasión de asociarse íntimamente con él y de recibir instrucción personal directa. Ahora este grupo mayor también había de partir en una misión por separado. Las indicaciones hechas a los 70 fueron similares a las que habían sido dadas a los 12, pero la orden impartida a los 12 de no entrar en ninguna ciudad de gentiles o samaritanos no fue dada a los 70. Aunque Cristo acababa de ser rechazado por los samaritanos, su amor hacia ellos era inalterable. Cuando los 70 partieron en su nombre, visitaron ante todo las ciudades de Samaria. La visita del Salvador mismo a Samaria y más tarde la alabanza al buen samaritano y el gozo agradecido del leproso samaritano, quien de entre 10 fue el único que volvió para dar gracias a Cristo, fueron hechos de mucho significado para los discípulos. La lección penetró profundamente en el corazón de ellos. Al comisionarlos inmediatamente antes de su ascensión, Jesús mencionó a Samaria junto con Jerusalén y Judea como los lugares donde debían predicar primeramente el Evangelio. Su enseñanza los había preparado para cumplir esta comisión. Cuando en el nombre de su Señor fueron ellos a Samaria, hallaron a la gente lista para recibirlos. Los samaritanos se habían enterado de las palabras de alabanza de Cristo y de sus obras de misericordia en favor de hombres de su nación. Vieron que a pesar del trato rudo que le habían dado, él tenía solamente pensamientos de amor hacia ellos, y sus corazones fueron ganados. Después de su ascensión, dieron la bienvenida a los mensajeros del Salvador, y los discípulos cosecharon una preciosa mies de entre aquellos que habían sido antes sus más acervos enemigos. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, sacará el juicio a verdad, y en su nombre esperarán los gentiles. Al enviar a los 70, Jesús les ordenó, como lo había ordenado a los 12, no insistir en estar donde no fueran bienvenidos. En cualquier ciudad donde entrareis y no os recibieren, les dijo, saliendo por sus calles decid,
Aún el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad a nuestros pies, sacudimos en vosotros. Esto empero sabed, que el reino de los cielos se ha llegado a vosotros. No debían hacer esto por resentimiento, o porque se hubiese herido su dignidad, sino para mostrar cuán grave es rechazar el mensaje del Señor o sus mensajeros. Rechazar a los siervos del Señor es rechazar a Cristo mismo. Y os digo, añadió Jesús, que los de Sodoma tendrán más remisión aquel día que aquella ciudad. Y recordó los pueblos de Galilea, donde había cumplido la mayor parte de su ministerio. Con acento de profunda tristeza exclamó: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón hubieran sido hechas las maravillas que se han hecho en vosotras, ya días ha que, sentados en cilicio y ceniza, se habrían arrepentido. Por tanto, Tiro y Sidón tendrán más remisión que vosotras en el juicio. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos estás levantada, hasta los infiernos serás abajada.